Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, trayéndoles una noticia que sé que muchos han estado esperando con muchísima atención. Si eres fan de las series turcas, y especialmente si sigues de cerca la vida y la carrera de sus protagonistas, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha generado mucho revuelo, mucha especulación y sobre todo, muchísima expectativa en el mundo del espectáculo. Nos adentraremos en la increíble historia de cómo Kerem Bürsin, uno de nuestros actores turcos favoritos, logró reconciliarlo todo con Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Vamos a explorar los detalles, las supuestas razones y, lo más importante, cómo esta reconciliación, si es que se confirma oficialmente, podría cambiar el panorama para los fans de esta querida pareja. Antes de sumergirnos en el torbellino de esta noticia, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y todo lo que rodea a sus celebridades favoritas. Darle a ese botón rojo de suscribirse es la mejor manera de no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Y mientras tanto, prepárense porque lo que viene hoy es realmente fascinante. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia de una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para aquellos que quizás no estén tan al día, Kerem y Hande, conocidos cariñosamente como Kerem de por sus fans, protagonizaron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, tanto en la ficción como en la vida real. Su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla, y su relación fuera de cámara se convirtió en un verdadero fenómeno. Lamentablemente para muchos de sus seguidores, la relación llegó a su fin, dejando un vacío que muchos han intentado llenar con esperanzas y especulaciones. Pero, ¿qué ha sucedido ahora? Los últimos avistamientos, los sutiles comentarios en entrevistas, y las pistas en redes sociales han hecho saltar todas las alarmas. Kerem Bürsin, conocido por ser una persona bastante reservada sobre su vida personal, ha sido sorprendentemente abierto últimamente, o al menos ha dejado entrever ciertos detalles que apuntan a una posible reconciliación. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Qué palabras mágicas utilizó? ¿Hubo algún evento desencadenante? Uno de los primeros indicios que hizo sonar las campanas fue un viaje que ambos realizaron a lugares similares, aunque en momentos diferentes. Esto por sí solo podría ser una coincidencia, pero cuando se suma a otros factores, empieza a tomar otra dimensión. Además, hemos visto a Kerem haciendo comentarios muy positivos sobre Hande en entrevistas recientes, halagando su profesionalismo, su talento e incluso su personalidad. Estos no son los comentarios típicos de alguien que ha terminado una relación y desea seguir adelante de manera completamente impersonal. Hay un matiz de admiración y quizás de cariño que no ha desaparecido. Pero ¿cómo se llega a una reconciliación después de una ruptura, especialmente cuando hay tanto escrutinio público? Lo primero que debemos considerar es la comunicación. En cualquier relación, pero especialmente en las relaciones de celebridades, la comunicación es clave. Cuando las cosas terminan, a menudo hay malentendidos, orgullo herido, o simplemente la necesidad de espacio. Sin embargo, si ambos lados están dispuestos a hablar, a escuchar y a comprender las razones de la ruptura, es el primer paso para sanar. Se rumorea que Kerem tomó la iniciativa de buscar un acercamiento, no de manera abrupta, sino con paciencia y entendimiento. Él, conocido por su carácter tranquilo y reflexivo, parece haber comprendido la importancia de abordar los problemas subyacentes que llevaron a la separación. Otro factor crucial en cualquier reconciliación es el crecimiento personal. Las personas cambian y evolucionan, especialmente después de experiencias importantes como una relación pública y una ruptura. Es posible que tanto Kerem como Hande hayan pasado por un proceso de introspección, aprendiendo de los errores del pasado y madurando como individuos. Si ambos han trabajado en sí mismos, en sus propias inseguridades o en sus expectativas, es más probable que puedan construir una relación más fuerte y saludable en el futuro. Kerem ha hablado en el pasado sobre la importancia de la salud mental y el autodescubrimiento, y es plausible que haya aplicado estos principios a su vida personal, lo que podría haberle permitido abordar la situación con Hande desde una perspectiva más madura. Además, la admiración mutua parece ser un pilar fundamental. A pesar de la separación, nunca ha habido indicios de resentimiento profundo entre ellos, al menos no públicamente.
Por el contrario, ambos han mantenido un nivel de respeto y aprecio por el otro, algo que es vital para cualquier posibilidad de reconciliación. Kerem, en sus últimas declaraciones, ha destacado la calidad humana de Andy y la conexión especial que siempre tuvieron. No se trata solo de la química en pantalla, sino de una afinidad genuina como personas. Esto es algo que una vez que se ha experimentado, es difícil de olvidar y puede ser una base sólida para intentar reconstruir. ¿Y qué hay de la presión mediática? Si bien la atención del público puede ser abrumadora, también puede jugar un papel inesperado. La constante especulación y el deseo de los fans de verlos juntos podrían haber creado un entorno en el que ambos sintieran la presión de resolver sus diferencias. Sin embargo, una reconciliación genuina no puede basarse únicamente en la presión externa. Debe surgir de un deseo mutuo y sincero. Lo que parece haber ocurrido es que, a pesar de la presión, la chispa entre ellos nunca se apagó del todo, y esa conexión interna les dio la fuerza para considerar una segunda oportunidad. Hemos visto a Kerem en particular, mostrando una faceta más vulnerable y reflexiva en entrevistas recientes. Ha hablado sobre la importancia de la autenticidad y de perseguir lo que realmente importa en la vida. Si bien nunca ha nombrado explícitamente a Andy en relación con estos temas, el momento y el contexto de estas declaraciones sugieren fuertemente que ella está en su mente. Es posible que haya aprendido que la felicidad personal y las relaciones significativas son más importantes que las presiones externas o el miedo a la exposición mediática. Además, no podemos olvidar el factor suerte o destino. A veces, las cosas simplemente están destinadas a suceder. En el mundo de las celebridades, donde las agendas son apretadas y las vidas están en constante movimiento, los encuentros fortuitos pueden tener un gran impacto. Quizás hubo un encuentro casual, una conversación inesperada, que reavivó la llama. Estos momentos, por pequeños que parezcan, pueden ser catalizadores de grandes cambios. Las redes sociales también han sido un campo de juego para los detectives de la fama. Los likes mutuos en publicaciones, los comentarios sutiles, e incluso los seguimientos en diferentes plataformas han sido analizados hasta el más mínimo detalle. Si bien estas son solo pistas y no pruebas definitivas, cuando se combinan, forman un patrón que es difícil de ignorar. El hecho de que ambos se hayan mantenido conectados en las redes sociales, incluso después de la ruptura, sugiere que no hubo un cierre total y definitivo. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo reconcilió todo? Kerem, por su naturaleza, es alguien que valora la honestidad y la comunicación directa. Es probable que haya habido conversaciones profundas y sinceras, donde ambos expresaron sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas. No se trata solo de decir «lo siento» o «te perdono», sino de entender las raíces del problema y comprometerse a trabajar juntos para superarlo. Kerem, con su inteligencia emocional, probablemente abordó la situación con empatía, reconociendo el impacto que la relación tuvo en ambos y la posibilidad de un futuro juntos. Es posible que el tiempo haya sido un factor crucial. El tiempo, ese gran sanador, permite que las emociones se calmen, que las perspectivas se aclaren y que el orgullo se disipe. Después de un periodo de separación, ambos podrían haber tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente querían y lo que estaban dispuestos a invertir en una relación. Y si esa reflexión llevó a la conclusión de que todavía había algo especial y valioso entre ellos, entonces una reconciliación se vuelve una opción viable. La clave para Kerem, según lo que se puede inferir, ha sido la paciencia y la persistencia, pero no de una manera insistente o controladora, sino desde un lugar de respeto y entendimiento mutuo. Ha demostrado que está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en reconstruir algo que fue significativo para él. Y esto, para muchas personas, es un signo de madurez y de un amor verdadero. Además, la forma en que Kerem ha manejado la situación públicamente también ha sido clave. Si bien ha habido mucha especulación, él no ha alimentado los rumores negativos ni ha hablado mal de Andy. Al contrario, ha mantenido una actitud positiva y respetuosa, lo que sin duda ha contribuido a crear un ambiente propicio para una reconciliación. Su discreción cuando ha sido necesaria y su honestidad cuando se le ha preguntado directamente han sido un equilibrio delicado que ha sabido manejar con maestría. En resumen, si bien no tenemos una confirmación oficial directa de las palabras exactas que cambiaron el curso de las cosas, todo apunta a una combinación de factores: comunicación abierta, crecimiento personal, admiración mutua, la influencia del tiempo y quizás un toque de destino. Kerem Bürsin, a través de su madurez, su empatía y su disposición a invertir en la relación,
parece haber sido una fuerza impulsora en esta posible reconciliación. Él no solo ha reconciliado todo, sino que parece haber fortalecido los lazos, creando una base para un futuro más sólido, si es que eso es lo que ambos desean. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta fascinante historia. Hemos explorado los matices, las pistas y las posibles razones detrás de la supuesta reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Es una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las emociones humanas son complejas y que el amor, en sus diversas formas, tiene una capacidad asombrosa para encontrar su camino. Recordemos los puntos clave: la importancia de la comunicación, el crecimiento personal como individuos, el respeto mutuo que nunca desapareció, y el papel del tiempo y las circunstancias. Kerem, con una actitud madura y empática, parece haber sido fundamental en este proceso, demostrando que está dispuesto a luchar por lo que considera importante. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante e informativo como yo lo he disfrutado al investigarlo. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta reconciliación es real? ¿Están emocionados por la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la ficción o en la vida real? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y ahora el llamado a la acción final: si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que nadie se pierda esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.